Miradas desde la educación intercultural. Agradezco a Chucho y a Daniela la invitación para ser parte de esta mesa. Mi nombre es Laura Fuentes, también fui estudiante de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la tercera generación y es un gusto estar aquí compartiendo a 10 años del camino este ejercicio de reflexión y de plática y de diálogo entre estudiantes, maestros, coordinadores, gente que se ha acercado a averiguar qué es la gestión intercultural desde otras partes. Tendremos en este momento dos ponencias. La primera está a cargo de Alejandro Barranco en representación de Sandra Martínez Díaz, y la ponencia es Los saberes comunitarios desde la perspectiva de los jóvenes docentes indígenas de la ENVIO hacia la construcción de una propuesta de educación patrimonial. Les recuerdo a nuestros participantes que tenemos 15 minutos para que expliquen esta experiencia, y al público que al final de la mesa tendremos un tiempo de preguntas y respuestas para que vayan haciendo sus anotaciones. Bueno, adelante. Gracias. Gracias, buenas tardes. A nombre de la maestra Sandra Martínez quisiera agradecer la invitación a este espacio. Ella desafortunadamente por cuestiones laborales no se encuentra en la ciudad, pero me pidió que viniera hoy a presentar su trabajo, lo cual realizaré de la mejor manera que me sea posible. Sobre su ponencia, ella le puso por título Los saberes comunitarios desde la perspectiva de los jóvenes docentes indígenas interculturales en la ENVIO, hacia una construcción de una propuesta de educación patrimonial. ¿Podría? Sí. A partir de las últimas décadas se ha incrementado el interés por la educación patrimonial como un campo emergente que demanda propuestas educativas con miras a la formación de personas capaces de valorar, reconocer y fortalecer los saberes comunitarios entendidos como parte del patrimonio cultural, de la humanidad, de la nación y de cada pueblo originario. En este contexto, la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, la ENVIO, por sus siglas, se postula como una alternativa de formación docente que aspira a transformar la enseñanza a través de la conservación de sus prácticas culturales y la constante búsqueda de formar docentes críticos y reflexivos que se conviertan en agentes de cambio dentro y fuera de sus comunidades. Como antecedentes, podemos hallar los modelos nacionales educativos que intentaban homogeneizar de cierta forma la sociedad. ¿Qué es lo que se nos ha planteado todo el tiempo? Que la educación tiene que ser igual para todos, que se deben seguir las mismas materias, que se debe aprender el mismo idioma, que se debe hablar en todas partes y que además tenemos que sentirnos parte de una misma localidad, de un mismo territorio. Sin embargo, aquí no se toma en cuenta las particularidades culturales, sobre todo de las poblaciones indígenas. Se instituye una sola forma de ser, una identidad uniforme mediante un modelo educativo hegemónico y dominante que ignora e intenta borrar toda huella de diversidad y de resiliencia. Para esto se crearon las escuelas normales y las escuelas normales rurales después del movimiento revolucionario de 1910, como parte del ambicioso proyecto cultural que tenía como propósito transformar la vida de las comunidades rurales a través de la inserción de la escuela, teniendo como objetivo principal formar maestros capaces de civilizar a los campesinos que se abrirían en todo el país, como si los campesinos no estuvieran civilizados. También, a principios de los años 30, fueron convertidas estas escuelas en escuelas regionales campesinas, con objetivos más ambiciosos: realizar la transformación del campo, formar a jóvenes de entre 12 y 17 años, con un plan de estudios posterior a 3 o 4 años de educación primaria. Después, en 1984, se plantea que las escuelas normales eleven su ciclo de estudios al nivel de la licenciatura y que se descentralice la educación básica y normal para 1993. Esto trae como consecuencia que la administración estatal tomaría el poder sobre estas escuelas y
que obviamente iba a haber una restricción en el reclutamiento de estudiantes y otorgamiento de plazas regionales determinadas. Por lo que las luchas y movilizaciones en defensa de la educación de indígena no se hicieron esperar, dando como resultado la creación de 3 escuelas normales dirigidas de manera exclusiva a los jóvenes indígenas, que es la Escuela Normal Indígena de Michoacán, la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canec y la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, la EMI. A través de la apropiación del término de interculturalidad, el rescate de las identidades, la recuperación de la cultura, la lengua, el fortalecimiento de los docentes indígenas y la comunalidad como eje rector del modelo de formación de la institución, dando cabida a la educación patrimonial dentro de la formación bilingüe intercultural impartida en esta institución. En esta imagen se puede apreciar una panorámica de la Escuela Nacional Bilingüe que se tomó durante el ritual de inicio del 16º aniversario de la instauración de esta misma escuela. En la actualidad, los estudiantes de la licenciatura en enseñanza primaria indígena necesitan encontrar relaciones entre lo que aprenden y el mundo global que les rodea y ser partícipes de ello de manera directa o indirecta. Con su papel como formadores de seres en un mundo global hegemónico que, a pesar de estar situados en un modelo intercultural de educación, poca equidad presenta en la realidad social, en donde sus derechos aún no son reconocidos y muchas veces son ignorados por las clases que ejercen. La principal problemática que la maestra encontró durante sus investigaciones ha sido que sí se da la educación primaria bilingüe, por ejemplo. En este caso ella ha trabajado con niños y maestros de una escuela en una comunidad llamada San Mateo del Mar en Oaxaca, y ellos se llaman a sí mismos, hablan la lengua Ombiayet. Ellos dicen y comentan que el problema es que cuando ellos pasan a la educación secundaria ya no existen escuelas bilingües para ellos, entonces tienen que aprender forzosamente el español, y el Ombiayet solo lo utilizan cuando están en sus casas o con la comunidad. Esto para ellos representa una gran problemática, porque quiere decir que su trabajo como maestros, como docentes bilingües, se está quedando estancado solamente en la educación básica, solamente en la educación para su entorno local, y salir afuera ya no es para ellos una opción. Puesto que ellos son conscientes de sus diferencias y su multiculturalidad, los pueblos originarios corren graves peligros ante una sociedad global que reiterativamente les orilla a la homogeneización y a la asimilación a través de un sistema educativo en donde sus creencias, valores, tradiciones y costumbres son aplastados por el sistema de valores y creencias hegemónicos. Podemos pasar. ¿Cuál fue el planteamiento de su problema de la doctora para poder tener toda esta investigación? En la actualidad, la educación escolarizada dirigida a jóvenes y niños mexicanos se conoce como educación intercultural, surgida de una serie de cambios a lo largo de la historia dentro de las políticas educativas del Estado, las cuales han traído consigo un nuevo discurso de multiculturalismo que, si bien ha sido gestado en un principio desde los países del Atlántico Norte, ha sido retomado y regionalizado por América Latina a través de la postura teórica de descolonización del pensamiento. También, en las últimas 2 décadas, ha surgido la necesidad de introducir al campo educativo la reflexión acerca del patrimonio cultural, no como un eje totalizador, sino como un derecho humano. La educación patrimonial también, a su vez, no solo ha venido a ser un nuevo artista dentro de la pedagogía, sino también un enfoque que no puede dejarse de lado al hablar de pueblos originarios y el papel que su riqueza cultural juega en la construcción de sus relaciones sociales interculturales y asimétricas propias de estos y de la nación. Ella se hizo estas preguntas: ¿cuáles son las concepciones que tienen los jóvenes docentes bilingües e interculturales de la ENVIO con respecto a los saberes comunitarios como patrimonio cultural de la humanidad, de la nación y de su pueblo de origen? Si bien sabemos, las políticas de lo que es patrimonio y de lo que no es patrimonio vienen desde instituciones que ya están cimentadas bajo leyes bastante concretas.
pero nunca nos hemos detenido a pensar qué es lo que ellos entienden por su patrimonio, cómo lo ven, cómo lo asimilan y cómo lo transforman. Entendemos nosotros como un patrimonio no solamente las cosas materiales, sino también los bienes que pertenecen a una persona, ya sean naturales o jurídicos. Obviamente la lengua y sus costumbres y tradiciones entran dentro de esta categoría de patrimonio que ellos tratan de defender. También, ¿cuál es el papel de los saberes comunitarios en la construcción de una propuesta de educación patrimonial desde los pueblos originarios? La propuesta se está haciendo desde lo que ellos viven y de lo que ellos están proponiendo, no desde lo que nosotros o desde lo que las personas que están en el escritorio piensan que puede llegar a funcionarles. Y estamos dando un énfasis sobre todo en esta parte de los saberes comunitarios. ¿Por qué? Porque los saberes comunitarios son eso, se quedan dentro de la comunidad, no se documentan y muy difícilmente llegan a constituirse como una base sólida sobre la que pueda haber una transformación. Es posible generar una propuesta de educación patrimonial a partir del análisis de concepciones de saberes comunitarios que tienen los jóvenes docentes. La maestra piensa que es posible y es lo que está tratando de demostrar, por eso precisamente en estos momentos nos encuentra. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Su supuesto, como ya les decía, es que es posible construir esta propuesta como patrimonio cultural que tienen los jóvenes docentes bilingües interculturales de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Esta escuela trabaja con 16 comunidades indígenas de Oaxaca y para cada una forma profesores con su lengua y que están obviamente inmersos en sus costumbres y tradiciones. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal? Analizar las concepciones que tienen los jóvenes de los docentes bilingües de la ENBIO y con respecto a los saberes comunitarios como parte del patrimonio cultural de la humanidad y cómo dicho análisis puede generar una propuesta de educación patrimonial acorde a sus derechos y necesidades. Como ya lo decíamos, desde ellos, no para ellos. Sus objetivos particulares son obviamente documentar estas concepciones que tienen los jóvenes, comprender y valorar la importancia de estos saberes comunitarios y considerar la pertinencia de las categorías, conceptos y entrevistas de una propuesta educativa patrimonial. Gracias. Dentro de su marco teórico, la doctora tiene varias concepciones, por ejemplo esta de saberes comunitarios, que es entendida como el conocimiento socialmente compartido y transmitido primordialmente a través de la observación, la práctica, la reproducción y la comunicación oral. La educación, que ella retoma la terminología de Freire, como aquella que transforma al sujeto a partir de un proceso de educación contextual. El patrimonio cultural como una fuente primaria de conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo, y la educación patrimonial como la acción educativa consciente y sistematizada dirigida a la formación de sujetos a partir del reconocimiento y apropiación de su sustento cultural, entendiendo a esta como un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. Dentro de su metodología, ella tiene pensado realizar algunas entrevistas, que es como lo ha venido desarrollando, tanto a la comunidad docente como a la población en general, y después de esto hacer una serie de valoraciones para poder obtener sus resultados. A la siguiente, por favor. Su estructura capitular, que creo que ella podría mucho mejor explicárselas. La que sigue, por favor. Y bueno, por último están aquí sus fuentes de consulta, de las que ella ha retomado algunas ideas, pero también ha plasmado las suyas propias,
Como conclusión, yo podría decir que es bastante interesante esta propuesta que ella tiene, porque, vuelvo a reiterarlo, es una propuesta que se está haciendo desde ellos, tomando en cuenta su voz y tomando en cuenta sus saberes y su concepción de sí mismos y del mundo. Creo que es bastante atractiva. Ya en algún momento ella compartirá con ustedes sus conclusiones. Espero que sea bastante enriquecedora. Sí, podemos pasar a la última diapositiva. Ahí tienen su correo, por si gustan ponerse en contacto con ella. Si tienen alguna pregunta más adelante de la que yo no pueda contestarles, ella gustosamente lo hará. Les repito, se encuentra en estos momentos en Chiapas, me parece. Está trabajando también en Oaxaca con gente de la ENVIO para poder desarrollar este proyecto y llevarlo a cabo y generar realmente una propuesta de educación patrimonial, pero no solo eso, sino también una propuesta real de educación intercultural que ellos alimenten con sus propuestas, con sus opiniones, con sus vivencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por recordarnos que también la mirada intercultural nos permite entrar en las dimensiones políticas, sociales, y que permitan ser respetuosos con nuestras intervenciones. Es interesante esta propuesta que presentas. Ojalá podamos tener espacios para conocerla más a profundidad. Y ahora vamos a escuchar a Lina Díaz de León, que nos va a hablar acerca de los paradigmas de la educación en la zona norte de la Ciudad de México, el caso de vecinos de la colonia La Pastora, de Unidad Habitacional del Rosario, propuesta de la revista autobiográfica Chicuame como elemento de difusión identitaria. Buenas tardes, compañeros, me da gusto ver a algunos otros compañeros de Mérida, después de muchos años de no vernos. Pues les voy a leer lo que he desarrollado en mi trabajo de maestro comunitario, y pues ahí va. En febrero de 2017 tuve la satisfacción de ingresar al programa Maestro en tu Casa, perteneciente a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con el objetivo de brindar atención educativa a los habitantes de la Ciudad de México, donde se estima que el rezago educativo afecta a casi 3,5 millones de personas. Este programa busca ofrecer oportunidades de acceso a la educación básica gratuita a todas las personas mayores de 15 años, sin importar su condición socioeconómica o cultural. Me integré al programa de maestro comunitario, cuyo fin es aplicar una serie de metodologías llamadas ejes transversales, que toca puntos cruciales en nuestro acontecer actual, ¿no? La interculturalidad, salud, medio ambiente, derechos humanos, equidad de género, que se deben comunicar y transmitir a las y los estudiantes que deseen certificar su educación primaria o secundaria. Este programa tiene un enfoque andragógico que es la educación para los adultos. Y pues por ello, junto con mis compañeras y compañeros del grupo vecinal Pastoras Iguamé, ubicada al norte de la Ciudad de México en la delegación Gustavo Amadero, emprendimos una aventura de aprendizajes, reconocimientos, destrezas y habilidades, pues consideramos que ante este actual estado de las cosas, como metáfora de la realidad periférica urbana, vale la pena ubicar, conocer, saber y reapropiarse de una serie de elementos que nos brinden herramientas para subvertir una serie de imposiciones políticas hegemónicas a través de dinámicas pedagógico-lúdicas, utilizando herramientas como la fotografía, el collage, cuentos, poesía, literatura, etc. Estas considerándolas como herramientas de expropiación y reapropiación de las y los sujetos sociales,
concretada materialmente en una revista autobiográfica llamada Siguamé, del náhuatl Mujer, donde se desarrollará una serie de recreaciones subjetivas que nos compartirá cada una de las y los compañeros del grupo, que a través de la voz narrativa, origen, identidad, comunidad, hábitat, medio ambiente y ciudad, pertenencia de barrio, música, territorios, gastronomía rural, urbana, etc. Bueno, pues los objetivos principales de estas actividades que hemos desarrollado, pues tienen como, o sea, es todo un antecedente también político, ¿no? Me acuerdo cuando este programa fue presentado en la Cámara de Comercio que está en Reforma, y fue el jefe Mancera y todo su grupo de achichincles, ¿no? Así como que ya preparándose para postularse como candidato presidencial, ¿no? Y no sé, me dio mucho coraje porque los compañeros ahí todos tomándose sus selfies y así, no sabiendo que son así como que utilizados para estar en un diálogo, no sé, en un escenario más bien bastante polarizado, y más con lo que acaba de acontecer, ¿no? Y pues ya para terminar, las reflexiones que tengo sobre lo que he desarrollado con este grupo, y pues también les voy a presentar algunos ejemplos de nuestros trabajos que hemos desarrollado como grupo. Aquí traigo un dibujito de una compañera que se llama Pilar, que pues en nuestra revista habla de historias de vida, ¿no? Ella llegó a vivir a La Pastora en 1960, así estaba, había vaquitas, hasta una aduana de pulque, y ahora este es el cerro del Chiquihuite, y pues todo esto está tapizado de gente y de viviendas, y pues es uno de los lugares también más violentos del norte de la ciudad, ¿no? Ahorita les voy a narrar un testimonio algo fuerte para que pues distingamos qué onda con esto. Desde el pasado 31 de mayo de 2017 dimos inicio a la primera sesión de clases con la presentación del programa Maestro Comunitario en tu Casa. Somos un grupo de aproximadamente 14 mujeres y 3 hombres, de las y los cuales 14 de ellos tienen el objetivo principal de certificar su educación secundaria y 3 la certificación de educación primaria. Las y los participantes tienen un rango de edad de entre los 21 y los 59 años, viven en la delegación GAM, y aproximadamente 5 son de diversos lugares de la República: Tapachula, Estado de México, Oaxaca, Michoacán. Tales datos serán incorporados y desarrollados en su autobiografía de scrapbooking, que es la técnica de un álbum de recortes, que son así como, estos son algunos bocetos que escogí de algunos compañeros. No sé, me gustaría que vieran su trabajo. Ayúdanos. Los rolas, por favor. Gracias. Traje el de la compañera Mago, el del compañero Miguel y pues el mío, porque yo cuando voy a aplicar estas metodologías y eso, pues me considero un miembro más del grupo, ¿no? No soy quien sabe más ni mucho menos, sino que como él también lo menciona, ¿no? Somos una comunidad y la comunidad construye juntos, ¿no? No sé, me pongo muy nerviosa. Bien, pues por otra parte, desde que los conocí me dieron la impresión de ser un reto de vida, pues no tengo la experiencia como docente, y desde que egresé a las clases de la licenciatura, pues me dediqué a tomar varios cursos, talleres y diplomados de mis intereses, ¿no? Un poco así como que desdibujada del mapa de que, no encuentro chamba y qué voy a hacer. Bueno, pero considero que es momento de llevar a la praxis los diversos aprendizajes de estos 7 años, desde que comencé con el proyecto de estudiar en la licenciatura en el Centro Peninsular en agosto de 2010.
Me quedo con uno de los momentos vividos junto al grupo durante la clase del viernes 23 de julio, mientras seguíamos con la lectura de los poemas y la compañera Remedios, que en unos instantes, cuando acabara la clase, iba al sepelio de una de sus amigas de 30 años, acaecida por una negligencia médica en el Hospital General de la Villa. También con la experiencia de una compañera, Brenda, de 21 años, que perdió a su esposo de 22 años mientras él robaba un camión de Coca-Cola en la colonia Cuautepec. Y pues para finalizar, enuncio estas líneas de una compañera que escribe poesía que se llama Diana Reséndiz. El tronco en el mar no salva al náufrago, pero lo inspira a hacerlo. Gracias por su atención. Pues muchas gracias, Lina. No te preocupes, estos espacios son justamente un ensayo y a veces hablar no es tan fácil, pero hemos visto lo que has transmitido con los productos que traes, con tu emoción, y eso se agradece mucho más. La educación intercultural y la interculturalidad no tiene que ser una cosa que se maneja con guantes quirúrgicos y con pinzas. Es un tema y son espacios que nos mueven afectos, nos mueven emociones, porque nos van llenando de experiencias que también nos hacen descubrirnos. Digo, gestores, gestoras y aquellos que se han acercado a los espacios interculturales a través de otros caminos, creo que podrán estar de acuerdo que en realidad quienes más nos descubrimos y quienes más nos reconfiguramos a través de los proyectos y de los trabajos y las intervenciones es uno mismo o una misma. Y creo que hablar de educación desde una mirada intercultural es importante por lo que nos han recordado aquí nuestros participantes, porque importan las formas, importan los objetivos, pero también importa mucho el proceso, importa mucho el espacio que creamos a través de esa educación. La educación en general nos permite flexibilizar muchos procesos, pero antes tenemos que flexibilizar el mismo término educación. Si estamos acostumbradas y acostumbrados a una educación que nos marca jerarquías, que nos marca qué conocimientos son los que se tienen que estudiar, que nos marca qué productos y cómo van a ser aplicados esos conocimientos, tal vez tenemos que hacer primero ese ejercicio de pensar que nuestra educación viene de una experiencia que hemos tenido en común. Bueno, me atrevería a asegurar que todas y todos los que hemos pasado por una escuela, por una licenciatura, por una facultad. Lo que están planteando estos compañeros es un término de educación que además se vuelve humano, crítico, que también quiere empoderar, que quiere reapropiar, que quiere transformar. La educación es eso, puede transformar estructuras, puede transformar relaciones, nos puede transformar a nosotras y a nosotros como partícipes de ese proceso. Y es muy valioso todo lo que nos han denostado aquí, lo que nos han platicado, porque a lo mejor en términos mucho más que pueden ser como saberes comunitarios, que pueden hablar de empoderamiento, o términos que es como les enseño el libro que hicieron los partícipes de un taller y su dibujito de Doña Pili, se me olvidó pasárselo. Por favor. Ambos son ejercicios políticos, ambos son ejercicios conscientes y ejercicios de tratar de permear en la educación esta mirada intercultural. Y no hay una forma, y eso es lo maravilloso de esto, de los ejercicios educativos interculturales, que no hay una forma, no hay un manual, sino que nos vamos llenando a través del camino pues de guías, de orientaciones, de tips, de alguien que nos dice cómo le fue. Y bueno, pues quisiera entonces ahora abrir el espacio a que si alguna o alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna experiencia, algún comentario sobre lo que nos han platicado aquí, sobre sus propias experiencias y preguntas sobre la educación intercultural, pues es momento de abrir. Yo, para Lina, Ajá. justo lo que decía esta Laura, ¿no? Más bien el que se ve en el momento en el que uno como gestor intenta empoderar a la gente y transmitir lo que nuestros conocimientos y que ellos nos compartan su conocimiento, uno se va nutriendo. Entonces, en ese inter, pues yo tendría como 3 preguntas.
Una, tú eres de la comunidad en la que estás trabajando, ¿por qué trabajar ahí y no en otro lugar? O sea, ¿por qué el norte? Y la tercera sería, a ti como gestora, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado con las particularidades de ese territorio? Bien. Bueno, pues yo soy de una delegación vecina de Gustavo Madero, vivo en Azcapotzalco. Este grupo se abrió por un pacto político con una compañera que es amiga. Ella trabaja en desarrollo social de Gustavo Madero y tiene contacto con varias células ahí de los empleados, y con la señora Reme, que es líder de comunidad, que ella es la que tiene el grupo Siguamé. Ellos hacen trabajo territorial en la colonia La Pastora, ¿cómo se llama? Jorge Negrete y Cuautepec. En esas tres ellos son encargados de hacer así como que trabajos para el beneficio de las tres colonias, pintar casas, acondicionar áreas en común como parques recreativos, algunas escuelas, gestionan trámites de desarrollo social también, certificados, actas de nacimiento, cosas que pues son básicas para las personas que viven ahí. Íbamos a abrir otro grupo en la colonia El Rosario, que esa sí está en la delegación en la que yo habito, pero ya no se pudo porque pues también pasó lo del terremoto, y ahorita estamos así como que en pláticas de todo eso para abrir el grupo en Azcapotzalco, en El Rosario, que también es uno de los focos rojos dentro de la zona norte de la Ciudad de México. Pues a mí hasta ahora no me ha pasado así nada violento y eso, pero sí como que a la hora de interactuar con la compañera que falleció su esposo, que están bien chavitos, ¿no? Y también tengo otra alumna que tiene 16 años y ya tiene un hijito de 5 meses, ¿no? Y así como que a la hora de, cuando yo le puse el ejercicio de que hiciera las cosas de su vida, su historia de vida, pues pone a su bebé, ¿no? Que es de lo más importante. Pues yo como soy así no sé, unas ideas bien locas políticas, algo de, pues no sé, empoderamiento y cosas también que hemos aprendido del discurso académico de estos últimos, bueno, no sé, el feminismo en México también es joven, ¿no? Desde los 70s, a la IDEFOPA, bla, bla, bla. Pero pues para ella es lo más importante su hijo, y eso es algo que pues yo he aprendido de ella, ¿no? Y también de mis clasificaciones que yo tengo acerca de la maternidad y todo ese show. Pero pues estoy agradecida también con la vida porque pues de ellos he aprendido un buen de cosas, y pues espero seguir aprendiendo si se abre otro grupo. Gracias por tu pregunta, compañero. ¿Alguien más? Bueno, yo, sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Sotelo. Me parece muy interesante la investigación que está realizando la maestra Sandra, pero aquí lo que yo quiero, no sé si tenga la capacidad de desmenuzarlo, no sé cuál sea la postura de la maestra. Se piensa generar una propuesta que sea generada por la misma comunidad. Aquí un punto muy importante que yo veo, que yo analizo desde mi trinchera y mi experiencia, es muy diferente una necesidad sentida a una necesidad real. ¿Cómo se va a dirigir? Eso es una. Y la otra, antes de que se me olvide, la cuestión esta que nos mencionabas, o sea, existe precisamente este programa hasta nivel primario. Nunca ha existido ni siquiera a nivel piloto para que se lleve al menos en secundaria. Bueno, gracias. Ya recordé la comunidad, antes que se me olvide también. La comunidad con la que ella trabajó en Oaxaca para su maestría es la comunidad de los Icots en Oaxaca. Ellos son los que hablan Yeye. ¿Cómo se va a dirigir? Sí, ella pretende que esta sea una propuesta real, que se establezca no solamente para los Icots, sino para todas las comunidades de Oaxaca, y obviamente esperemos para las demás comunidades indígenas.
¿Por qué? Porque es real que a pesar de todo lo que nosotros podemos pensar y ver desde nuestro asiento, desde el lugar de nuestro trabajo, desde donde estemos haciendo esta parte intercultural, su marginación sigue siendo muy latente. O sea, ella me lo contaba, porque ella fue muchísimas veces a trabajar con ellos a Oaxaca. Me decía, es que lo que comparten aquí ustedes, o sea, tú vas y te llenas de cosas de ellos, y ellos también se llevan algo de ti. O sea, a ella lo que le enorgullecía mucho era que era de las pocas personas de su grupo con las que la gente interactuaba, precisamente por esta situación de que ella no iba a decir, es que esto lo vamos a hacer así, sino que ella iba a ver cómo se iba a desarrollar la propuesta a través de ellos, qué es lo que ellos iban a proponer. Y si hay un programa piloto, creo que en estos momentos se está intentando desarrollar ese programa, precisamente también por eso a ella le interesa mucho documentar todas estas partes, porque de esta forma ella ya podría tener un antecedente de cómo se han ido haciendo las cosas, por dónde puede ir, y trabajar sobre una base un poco más sólida. No es nada más con el, pues es que se ha hecho esto y esto más, pero ¿dónde está? O sea, ¿dónde está? La funcionalidad. Ajá, ¿dónde están los resultados que ha tenido? ¿Dónde está toda esta parte ya más estructural que se requiere para armar un proyecto de este tipo? O sea, por eso a ella le interesa mucho documentar toda esta parte, sobre todo de cómo se incorporan los saberes comunitarios en sus clases, ¿no? O sea, ella me decía que mientras les están dando matemáticas, los enseñan a armar redes para pescar, por ejemplo. O por ejemplo, en el caso de las niñas y las maestras, les están enseñando, no sé, la historia de su comunidad mientras les enseñan a tejer prendas. O sea, cómo se incorporan estas cosas de su cotidianidad a la escuela y cómo ellos han ido aprendiendo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Allá atrás? Sí, estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron para estar en esta celebración de los 10 años. Espero que hagamos otro a los 11. Es tan importante ver a las nuevas generaciones debatiendo, proponiendo, investigando. Esto es un buen inicio y veo un grupo compacto de jóvenes profesionales muy importantes. Yo soy universitario, fui profesor, trabajo con comunidades indígenas desde hace muchos años, muchísimos años. Yo ingresé al servicio en el extinto Instituto Nacional Indigenista, convertido posteriormente en 2000 en otra entidad que coordina y controla la situación, que es el acercamiento del conocimiento de los pueblos indios, los indígenas. Mi área actual de ocupación es Michoacán, pero son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y sobre todo Guerrero me marcó mucho en la etapa de 1975-80 que yo llegué a la montaña a trabajar con un criterio pues muy revolucionario a partir del 68, que todo era una secuencia muy marginal en todas las áreas, y todavía miles de millones de pesos las dependencias que se dedican a la atención de las regiones indígenas, pues poco se avanza, poco se desarrolla, millones y millones de pesos. Vean ustedes como parte de su formación y de su acumulación de conocimiento,
un aspecto que no debe de perder de vista es la generación de la aprobación de los presupuestos que establece un poder, el Poder Legislativo Federal. De ahí se toman inmediatamente las perspectivas hacia dónde va el desarrollo de todos los programas. Yo tengo muchas experiencias y me motivó mucho lo de la compañera que está con su grupo integrado aquí de la delegación Gustavo Madero, la pastora, ya la conozco, y conocí el área esa, como usted lo muestra, por un trabajo que algún de sus alumnos o los compañeros que asisten a su reunión. En 1960 eso pues todavía no había urbanización, pero las grandes presiones de crecimiento humano desarrollo, han obligado, ¿no? sí, ahora, y no está muy lejos que haya por ahí tragedias porque se está desmoronando el cerro del Chiquihuite. En serio, estas simbradas que la naturaleza nos da, está arrojando todo eso, pero está tapizado, y no solo el área del Distrito Federal, está peor el Estado de México, brincando al otro lado del cerro del Chiquihuite, ya están arriba, ahí hay un lugar que se llama La Reserva. Esto nos demuestra que en ese lugar está la marginación, y está la marginación de todo el país, no solo de la Ciudad de México. Los programas delegacionales para establecer compromisos con los votantes, pues les establecen que hagan esto ahí. Y a lo que quería decir, en alguna otra ocasión podemos platicar y algunos de ustedes se organizan, yo los invito a que hagamos un recorrido por las áreas por donde andamos para que se enfrenten a la realidad. Armar investigación en la escuela, armar investigación con profesores que los orienten, es muy importante confrontarla con la realidad. Y también tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes intervienen en la integración de estos grupos, de levantarles el ánimo y la moral. Y otro comentario que yo les quiero hacer para una formación, la tienen, pero no dejen de pensar mucho en lo que es la desigualdad y es la pobreza. La desigualdad es el factor fundamental de que tengamos esa marginación. La población no tiene las mismas circunstancias para desarrollarse y la pobreza es consecuencia muchas veces de la ignorancia y también del descuido de los programas públicos, inclusive de los privados. Entonces es muy importante en el manejo de su grupo y su integración, pues poder formarlos de la mejor manera y acercarles los elementos con la sencillez que ustedes lo están tratando aquí. ¿Por qué? Porque esta carrera que ustedes ahorita están reflexionando con una visión crítica, es muy nueva la carrera para empezar a ponerle peros. Al contrario, hay que abrir brechas, caminos, senderos y fortalecer teóricamente. Y sobre todo el papel de ustedes ir posesionándose de los espacios para que puedan ir generando apertura de avances sobre el aspecto del posicionamiento que ustedes puedan tener, lo que le llaman empoderamiento. Hay que defenderlo, pero hay que tener conocimientos y hay que ir a la realidad, no lo teórico. Lo teórico es muy importante, pero acuérdense que aunque ya son muchos años de lo que decía la teoría marxista, no está rebasada. Es un documento de análisis importantísimo para cualquier circunstancia. Ellos enseñaron la metodología para equilibrar los sistemas de producción, que son en última instancia aquellos que influyen mucho en la decisión política de los estados. Mi invitación es que sigan perfeccionando. Yo me siento joven como ustedes, porque pues es muy importante abrir espacios, plantearse retos y sobre todo saber que están luchando por fortalecer
una nueva visión de establecer conductas políticas en una profesión que ustedes tienen que poner en alto. Eso, disculpen la intervención, pero se motivo Gracias. con los esfuerzos que ustedes hacen. Muchas gracias. Pues gracias a Alina, a Alejandro. Gracias a ustedes por escuchar, y para seguir con el programa pues vamos a dar por terminada esta mesa. Muchas gracias a todas y a todos.